Guillermo, ¿qué hacen en la Asociación de Víctimas del Dolor y la Esperanza? La asociación que usted encabeza, ¿qué hacen concretamente? ¿Cuál es la tarea que cumplen? Y en realidad, bueno, Familias del Dolor y la Esperanza es el nombre específico. Nace después de la pérdida de mi hijo, Lautaro Chirino, en un siniestro vial. Y bueno, obviamente después de lo que nos tocó vivir junto con mi esposa, mi familia, nos vimos en la obligación de trabajar o involucrarnos, a pesar de haber perdido a nuestro hijo, en que no te pase a vos, que justamente un poco lo que ha pasado hoy día en este mensaje que se ha dado en tribunales, que no te pase a vos lo que me pasó a mí o a nosotros, ¿no? En ese momento, cuando empezó la asociación, éramos 3 personas, 3 familias, que empezábamos a juntarnos para ver un cierto apoyo espiritual. Es más, nos juntábamos en la iglesia de Fátima para tener esta contención entre nosotros, hacer un poco de catarsis, llorar y estar bueno, viendo cómo procesar este duelo, ¿no? Y día a día, semana a semana, mes a mes y año a año nos fuimos dando cuenta en poco tiempo de que no bastaba con juntarnos tan solamente en una iglesia bueno, a hacer un poco de psicología, sino que teníamos que indagar y meternos más adentro. Y esto nos llevó a, bueno, a saber y a ver de que las leyes son completamente arcaicas, que no están actualizadas en lo absoluto, que los culpables o los homicidas, que no le podés decir asesino, le tenés que decir homicida, quedan libres. Entonces, te estoy hablando en el 2015, bien, ya hace ya más de 10 años de todo esto. Entonces empezó un grupo de padres en el cual ahora ya somos más de 300 familias. Y lo que hace básica y específicamente, que antes de venir al programa me estaban llamando diciéndome que querían poner un cartel, que esa fue nuestra primera campaña de concientización vial, los carteles que ven en la calle con el logo del angelito, como me decía recién la señora que acababa de hablar, con el nombre al pie. La idea fue de eso, ¿no? Empezar a crear conciencia. Y contener a las familias que forman parte. Familia. Todas las familias que forman parte, que son miembros de la asociación, ¿han perdido un familiar? Todos, todos, y con todos hemos hablado. Bueno, particularmente, bueno, quien te habla, ¿no? Junto con mi esposa en su momento, con algunos familiares, y bueno, obviamente se entiende el proceso, porque obviamente no es para nada fácil, no era para nada fácil a nosotros en su oportunidad ir y revivir la pérdida junto con mi esposa de nuestro hijo, pero nos fuimos dando cuenta que año a año nos iba haciendo bien, nos íbamos, había una parte interna nuestra que iba sanando, porque nosotros tenemos un dicho en la asociación: el dolor compartido es mejor comprendido. Entonces, bueno, desde ese momento nosotros nunca paramos, en ningún momento, ni siquiera en pandemia. Guillermo, ¿cuántas pérdidas humanas han habido este año? ¿Tienen Y van alrededor, las estadísticas van diciendo que van alrededor de 45, menos de 50 personas. El año pasado hubieron más de 80, entonces bueno, va en ascenso, todavía nos queda la mitad del año. La mitad del año y se viene diciembre, que es un mes muy problemático. Que gracias a Dios el año pasado no hubo en diciembre, particularmente en las fiestas, ¿no? Que era lo más problemático años anteriores. Bueno, el año pasado no hubo, entonces bueno, bueno, es un poco eso lo que nosotros vamos haciendo y aconsejando. De esas muertes, de esa cantidad de muertes, sí, en realidad diferenciar lo que es un sano. Me pongo a tomar, ingiero alguna sustancia, acelero a fondo, voy manejando con el celular, que todo esto son agravantes, lo que te estoy diciendo, hay una alta probabilidad que yo provoque un siniestro. O sea que es evitable. Yo dejo hacer todo, o hago todo eso y me voy
en un taxi, en un Uber, en un Didi y no provoco ninguna muerte. Ahora, si lo hago, obviamente pasa a ser un siniestro. El accidente, obviamente, es el propiamente dicho aquel que, bueno, se te corta la dirección, parece un niño detrás de una pelota sin querer, bueno, es algo que que no lo podés evitar y, bueno, eso es un accidente. De esos 45 de este año, ¿cuántos más o menos han sido siniestros? Y mira, hemos tenido este año realidades en las cuales que hace 2 años que viene sucediendo que se están colisionando solos, pero solos, viniendo en moto y se llevan puesto un árbol, un póster de luz, pero solo, y ni siquiera en estado de ebriedad. Es algo que nos ha empezado a llamar la atención. A nivel nacional hay una estadística que dice, una vieja estadística que dice que generalmente entre el 80 y el 85% de las colisiones o de los mal llamados accidentes de tránsito son por imprudencia o negligencia del conductor. Tal cual. ¿Ustedes esto lo ven acá en San Juan? ¿En la realidad más o menos es el porcentaje? Igual y más también. Y más también. Entonces, bueno, eso habla un poco de un poco de la campaña que nosotros estamos haciendo, en la cual también estamos tratando de llegar a los colegios que nos invitan para trabajar, porque nosotros creemos que la columna vertebral de todo esto para el cambio son tus nietos, tus hijos, que están en la primaria, para que cuando lleguen a la secundaria, a la adolescencia, nosotros, como siempre yo digo, ya venimos chipeados y venimos con otra cultura, entonces hay que trabajar fuertemente en los futuros conductores, en los cuales cuando suban al volante de acá a 10 años más, 15, ya sepan realmente lo que es, que el vehículo es un arma, ¿no? y puede provocar un siniestro. Su hijo murió ya hace 10 años, ¿no? Un poquito más de 10 años. 10 años, exactamente, el 13 de febrero. Un móvil comunal de Villa Krause, viniendo a alta velocidad, sin luces, sin sirena, nos colisiona y bueno, y lamentablemente perdió la vida nuestro hijo Lautaro Chirino y bueno, y de ahí donde nace todo esto, ¿no? Y obviamente la justicia cumplió su rol como lo está cumpliendo hasta la fecha. ¿Y cómo se acomodó la familia después de la pérdida de Lautaro? Y mirá, como te vuelvo a repetir, la asociación nace justamente por eso, porque yo siempre lo digo a esto, en el año 94 perdí a mi novia en el aro de la circunvalación, y yo vi a mi suegra, yo me estaba por casar con mi novia, con alianzas y todo, y la llevaron por delante, y esa familia quedó devastada. En el 2015, cuando me pasa a mí, con mi esposo y mi hijo, y con mis otros hijos que yo ya tenía, yo ya medio como que traía un antecedente que es lo que se vivía. Y cuando entro a revivir toda esta situación, mis ex suegros se separaron, la familia quedó devastada, entonces yo no quería esto para mi familia. Entonces ahí donde empezamos a buscar refugio en Dios, que por ahí a lo mejor el factor común de la mayoría de las personas que nos ha tocado vivir esto es con el primero que te enojas. Bueno, en el caso nuestro fue diferente, lo buscamos a Dios y de ahí creo que arranca un poco la fortaleza, la resiliencia y el tratar de ayudar a la familia. Esta semana fuimos testigos de un fallo en el marco de la causa que investiga la muerte también en un siniestro de Carolina Sastre. Me decía el papá de Carolina que ellos saben que cuando termine la causa penal empieza lo más difícil, que va a ser muy difícil encontrar una motivación para vivir. ¿Coincide con eso? Mira, la familia Chirino no son parientes míos, estuvieron acá en un programa también en este canal. Ellos perdieron a su hija en Sarmiento, en Mediagua. Cuando nosotros los contactamos con ella, cuando formamos la asociación, yo soy muy respetuoso de la gente que ya nos han antecedido a nosotros. Ellos ya van a ser más de 20 años que perdieron a su hija. Y siempre se me quedó algo al poquito tiempo que la conocí. Mire, Guillermo, dice, usted tiene que luchar para que no pase, que los padres no hagan lo que yo hice. Yo perdí 4 años a mi hija y me quedé con una bolsa de medicamentos que hasta la fecha la tengo. Y esos 4 años no vuelven atrás, no los recuperás. Son 4 años que perdiste a los hijos que te quedan.
Entonces, de alguna forma, nosotros los que tratamos de hacer, que en el Congreso, primera vez que se hace, junto con mi esposa, dimos una charla, proceso del duelo, creencias y señales, que justamente le invité a la esposa de quien me estás hablando y nos acompañó, porque nosotros pensamos de que, bueno, como te vuelvo a repetir, cuando vos empezás a charlar, cuando ves que hay empatía, y esto no te lo puedes contratar al mejor psicólogo, puedes contratar tener a la mejor psiquiatra, pero la empatía que surge al momento de mirar a los ojos, una mamá, se miran, o dos padres, ¿no? Es una conexión única en la cual voy a saber lo que está sintiendo el otro y hasta incluso yo a esta altura yo te puedo decir hasta en qué proceso llevas ya, porque es tantos años de estar con gente y creemos, y a nosotros juntos, lo digo siempre esto, junto con mi esposa, tratamos de mitigar ese tiempo de dolor, que sufran lo justo y lo necesario. Pensar o a partir de este caso de Sarmiento, la enseñanza es concentrarse tal vez en los que quedan, como una motivación para vivir. Tal cual, porque después cuando pasa el tiempo, vos querés estar sano y querés estar bien en todo sentido, para los que te quedan, porque seguramente la hermana de Carolina algún día va a formar familia, va a tener nietos, va a tener hijos, los van a ser los nietos, y mi esposa siempre tiene un dicho que el cuerpo habla y te pasa factura. Entonces, nosotros lo hemos visto de tal forma que con gobiernos anteriores nosotros les presentamos un proyecto, un plan de 365 días desde el minuto cero, en el cual a vos te sucede ya lo que nos sucedió a nosotros y desde ya tenemos que empezar a trabajar en eso. Darle los tiempos a la persona, acompañarlo, que cada municipio tenga un lugar de asistencia a las víctimas. Sería una forma de evitar lo que conocemos como muerte en vida. Exactamente. Porque quedás muerto en vida y a eso le sumás el dolor, todo lo que vos estás viviendo y le sumás la justicia, te lo mata nuevamente a tu hijo. Ya le voy a preguntar de la Sí. justicia, pero participar de la organización es una forma de encontrarle sentido a la vida, más allá de los sí. chicos, más allá de los hijos que quedan. Exacto. ¿Es una forma de encontrarle sentido a la vida o una misión en la vida que los motiva a vivir? Mira, en el terremoto que hubo acá en San Juan, nosotros, porque aparte junto con mi esposa trabajamos en una parroquia para los matrimonios. Unimos los matrimonios de la parroquia en ese momento, que se llama Siloé, más la familia del dolor, y íbamos a la calle 16, a un lugar donde se les había caído todos los ranchos ahí, y íbamos y día por medio les hacíamos la cena. Y ayudábamos, y en el dar recibís. En el dar vos te encontrás con gente que está necesitada, y bueno, es eso, ¿no? Tratar de que nosotros tenemos que seguir evolucionando en medio de tanto dolor, y la receta que nosotros hemos descubierto que es en el dar.